Medicina tradicional china, parte 9. Hoy día vamos a hablar sobre la seguridad de la acupuntura. Básicamente lo que vamos a tratar a continuación corresponden a las directrices sobre seguridad de la acupuntura de la Organización Mundial de la Salud. El contenido es el siguiente. Número 1. Seguridad de la acupuntura. 2. Prevención de infecciones. 3. Contraindicaciones. Y cuarto, accidentes y reacciones adversas. En manos competentes, la acupuntura suele ser un procedimiento seguro, con escasas contraindicaciones o complicaciones. Su forma más normalmente utilizada supone la penetración de la aguja en la piel y se puede comparar con una inyección subcutánea o intramuscular. No obstante, siempre hay un posible riesgo, aunque ligero, de transmitir infecciones de un paciente a otro, por ejemplo el VIH o la hepatitis, o de introducir microorganismos patógenos. Por consiguiente, la seguridad de la acupuntura requiere una vigilancia constante y el mantenimiento de normas rigurosas de limpieza, esterilización y técnica aséptica. Hay además otros riesgos que no se pueden prever o prevenir, pero para los cuales debe estar preparado el acupuntor. Son los siguientes: agujas rotas, reacciones desfavorables, dolor o malestar, lesiones inadvertidas de órganos importantes y, naturalmente, ciertos riesgos asociados con las otras formas de terapia clasificadas en el apartado de acupuntura. Por último, hay riesgos debidos a una capacitación inadecuada del acupuntor. Entre ellos cabe mencionar la selección desacertada de pacientes, errores de técnica e incapacidad para reconocer contraindicaciones y complicaciones, o para afrontar situaciones de urgencia cuando se presentan. Prevención de infecciones. Al igual que la inyección subcutánea o intramuscular, la prevención de infecciones en la acupuntura requiere un entorno de trabajo limpio, manos limpias del profesional, preparación de los lugares de aplicación de las agujas, agujas y equipos estériles y su almacenamiento adecuado, técnica aséptica y manipulación y eliminación cuidadosa de las agujas y las torundas utilizadas. Número 1. Entorno de trabajo limpio. La sala de tratamiento ha de estar libre de suciedad y de polvo y debe disponer de una zona especial de trabajo, por ejemplo una mesa cubierta con una toalla estéril sobre la cual se debe colocar el equipo estéril. Este equipo, que incluye bandejas y agujas, ovillos y bastoncitos de algodón en rama y alcohol al 70%, se debe cubrir con una toalla estéril hasta el momento de utilizarlo. Las salas de tratamiento deben disponer de luz y ventilación adecuadas. Número 2. Manos limpias. Los profesionales siempre deben lavarse las manos antes de tratar a un paciente. Para prevenir la infección es particularmente importante lavarse las manos de nuevo inmediatamente antes del procedimiento de acupuntura y para ello hay que enjabonarlas a fondo. Restregar las manos y uñas, enjuagarlas con agua corriente durante 15 segundos y secarlas con cuidado en una toalla de papel higiénica. Muchos acupuntores palpan el punto de acupuntura tras la preparación del lugar de aplicación de las agujas. En tales casos deben limpiar de nuevo la punta de los dedos con una torunda empapada en alcohol. Se recomienda el uso de guantes quirúrgicos o dediles individuales estériles para la protección del paciente y del profesional, en particular si éste tiene cortes o abrasiones. Los acupuntores con lesiones infectadas en las manos no deben trabajar hasta que no se hayan curado. Número 3. Preparación de los lugares de aplicación de las agujas. Los lugares de aplicación de las agujas deben estar limpios y sin cortes, heridas o infecciones. El punto de inserción de la aguja se ha de limpiar con alcohol etílico o isopropílico al 70%, desde el centro hacia la zona circundante, restregando con un movimiento rotatorio y dejando que el alcohol se seque. Cuarto, esterilización y almacenamiento de las agujas y el equipo.
Es necesario esterilizar todas las agujas filiformes de flor de ciruelo de 7 puntas, subcutáneas y subcutáneas de cabeza redondeada. Las ventosas y demás equipo utilizado, bandeja de almacenamiento, pinzas, tubos guía para las agujas, ovillos y bastoncitos de algodón en rama, etc. En todos los casos se recomienda firmemente la utilización de aguja de acupuntura y tubos guía estériles desechables. Sin embargo, del uso de las agujas desechables no debe derivarse una disminución de la vigilancia del acupuntor en la adopción de técnicas asépticas en otros aspectos de la práctica clínica. Todas las agujas desechables se deben eliminar inmediatamente después de su uso y depositarlas en un recipiente especial. Con cada una de las agujas filiformes estériles se debe realizar una punción única y una sola vez. Las agujas de flor de ciruelo o de 7 puntas pueden utilizarse repetidamente en el mismo paciente, pero se deben esterilizar antes de usarlas en otro paciente, o bien hay que recurrir a cabeza de flor de ciruelo desechables. Los procedimientos de esterilización deben ajustarse a los descritos en el apéndice. El terapeuta es responsable de garantizar el mantenimiento de estas normas. Inmediatamente después de su utilización, las agujas y otro equipo contaminado reutilizables se deben sumergir en un desinfectante químico eficaz. Luego se lavan en agua con detergente o sin él, y tras una limpieza cuidadosa se enjuagan a fondo en agua antes de empaquetarlos para la reesterilización. El paquete esterilizado se debe almacenar en una zona segura y limpia, bien ventilada y sin una humedad excesiva para impedir cualquier posibilidad de condensación y crecimiento de hongos. El tiempo máximo de almacenamiento seguro varía con el tipo de empaquetado. Las agujas se deben colocar en un tubo de ensayo que luego se tapa con algodón en rama y se etiqueta claramente con una fecha de caducidad no superior a 7 días después de la fecha de esterilización. Sin embargo, si las condiciones de almacenamiento son inadecuadas, el equipo puede perder la esterilidad mucho antes de la fecha de caducidad. Se debe inspeccionar la integridad del envase antes del uso. Las agujas estériles almacenadas en bandeja para agujas deben esterilizarse al final del día, porque las bandejas se pueden contaminar durante el uso del tratamiento. Número 5. Técnica aséptica. El cuerpo de la aguja se debe mantener en condiciones estériles antes de la inserción. Las agujas se deben manipular de tal manera que los dedos del profesional no lo toquen. Si se tiene dificultad para insertar una aguja larga, como las que se utilizan en las punciones GB30 Wantiao o BL54 Chibian, sujetándola simplemente por el mango, el cuerpo se debe mantener fijo en el punto con un ovillo o torunda de algodón en rama. El uso de guantes quirúrgicos o de diles estériles desechables facilita la manipulación de las agujas sin contaminación. Al retirar una aguja, se debe utilizar un ovillo de algodón en rama estéril para presionar la piel en el punto de inserción, protegiendo de esta manera la superficie cutánea abierta del paciente del contacto con posibles patógenos y al profesional de la exposición al cuerpo de la aguja utilizada y a los fluidos corporales del paciente. Todas las compresas u ovillos de algodón en rama contaminados por sangre o fluidos corporales deben eliminarse en un recipiente especial para desechos infecciosos. Contraindicaciones. Dada la acción reguladora de la acupuntura, es difícil establecer contraindicaciones absolutas para esta forma de terapia. Sin embargo, por razones de seguridad hay que evitar las situaciones siguientes. Número 1. Embarazo. La acupuntura puede inducir el parto y por consiguiente no se debe realizar durante el embarazo a menos que sea necesaria con otros fines terapéuticos y en ese caso solo con gran precaución. El simple hecho de aplicar las agujas manipulándolas de cierta manera en determinados puntos de acupuntura puede provocar fuertes contracciones uterinas e inducir el aborto. Sin embargo, esto puede ser útil en el embarazo para inducir el parto o acortar su duración.
Tradicionalmente, la acupuntura y la moxibustión han estado contraindicadas en puntos de punción localizados en la zona inferior del abdomen y la región lumbosacra durante el primer trimestre. Después del tercer mes hay que evitar los puntos de la parte superior del abdomen y la región lumbosacra, así como los puntos en los cuales se produzcan sensaciones fuertes, junto con los puntos de acupuntura en la oreja que también pueden inducir el parto. Número 2. Urgencias médicas y afecciones quirúrgicas. La acupuntura está contraindicada en situaciones de urgencia. En tales casos se deben prestar primeros auxilios y organizar el transporte a un centro médico de urgencia. Número 3. Tumores malignos. La acupuntura no se debe utilizar para el tratamiento de tumores malignos. En particular debe prohibirse la aplicación de agujas en la zona del tumor. Sin embargo, la acupuntura se puede utilizar como medida complementaria en combinación con otros tratamientos para el alivio del dolor o de otros síntomas, a fin de atenuar los efectos secundarios de la quimioterapia y la radioterapia y de esta manera mejorar la calidad de vida. Cuarto, trastornos hemorrágicos. Se debe evitar la aplicación de agujas en pacientes con trastornos hemorrágicos o de coagulación, o en personas sometidas a una terapia anticoagulante o que tomen medicamento con efecto anticoagulante. Accidentes y reacciones adversas. Número 1. Calidad de las agujas. El mejor material para las agujas de acupuntura es el acero inoxidable. Se debe examinar cuidadosamente cada una de ellas antes de su utilización. Si está torcida, con el cuerpo corroído o la punta curvada o roma, es defectuosa y debe eliminarse. Se recomienda que la calidad de la manufactura de las agujas de acupuntura esté bajo el control de la Autoridad Nacional de Salud. Número 2. Posición del paciente. El paciente debe adoptar una postura cómoda antes de la aplicación de las agujas y hay que pedirle que se mantenga inmóvil y no cambie de posición bruscamente durante el tratamiento. Número 3. Desvanecimiento. Durante el tratamiento de acupuntura, el paciente puede sentir que va a desmayarse. Por consiguiente, antes de comenzar se debe explicar con detalle el procedimiento de aplicación de las agujas y las sensaciones que puede causar. Para quienes se someten a la acupuntura por primera vez, es aconsejable el tratamiento en posición tendida con manipulación suave. Se debe observar la tez con atención y controlar el pulso con frecuencia para detectar lo antes posible cualquier reacción desfavorable. Hay que prestar particular atención si los puntos de aplicación de las agujas pueden provocar hipotensión. Por ejemplo, el LR3 Taichung. Los síntomas de la inminencia del desvanecimiento son malestar, sensación de mareo, movimiento u oscilación de los objetos circundantes y debilidad. Puede seguir una sensación de opresión en el tórax, palpitaciones, náuseas y a veces vómitos. La tez suele volverse pálida y el pulso débil. En casos graves se puede detectar frialdad de las extremidades, sudor frío, caída de la presión sanguínea y pérdida del conocimiento. Estas reacciones se deben con frecuencia al nerviosismo, el hambre, la fatiga, la debilidad extrema del paciente, una posición no adecuada o una manipulación demasiado enérgica. Si se observan síntomas de alarma, hay que retirar las agujas inmediatamente y colocar al paciente en posición horizontal con la cabeza baja y las piernas elevadas, porque los síntomas probablemente se deben a una situación transitoria de insuficiente suministro sanguíneo al cerebro. Se han de ofrecer bebidas dulces calientes. Los síntomas suelen desaparecer tras un breve descanso. En los casos graves, se deben prestar primeros auxilios y cuando el paciente se encuentre médicamente estable, se puede aplicar el más apropiado de los tratamientos siguientes. Presionar en GB26 Chui Go con la uña o pinchar en GB26 Chui Go. PC9 Chong Chong, GB25 Zuliao, PC6 Neiwan y ST36 Susan Lee. O aplicar moxibustión a GB20 Baihui, CB6 Chi Hai y CB4 Wanyuan.
El paciente suele responder con rapidez a esta medida, pero si los síntomas persisten, hay que recurrir a una asistencia médica de urgencia. Cuarto, convulsiones. Se debe preguntar a todos los pacientes que van a recibir un tratamiento de acupuntura si tienen antecedentes de convulsiones. En casos afirmativos hay que observarlo con atención durante el tratamiento. Si se producen convulsiones, el profesional debe retirar todas las agujas y prestar primeros auxilios. Si la situación no se estabiliza rápidamente o continúan las convulsiones, se debe trasladar al paciente a un centro médico de urgencia. 5. Dolor. Dolor durante la inserción de las agujas, después de la inserción o tras la retirada. En el caso que se sienta dolor durante la inserción de las agujas, el dolor durante esta inserción se debe normalmente a una técnica torpe o a agujas romas curvadas o gruesas. También puede producirse en pacientes muy sensibles. En la mayoría de los pacientes, la penetración hábil y rápida de la aguja a través de la piel es indolora. La técnica correcta y el grado óptimo de fuerza que hay que aplicar se debe aprender mediante la práctica. Algunos dispositivos pueden facilitar una penetración suave y rápida, por ejemplo el uso de tubos guía de la aguja que mantienen la aguja fija en el punto mientras se hace la punción, y la técnica de golpecitos, método de inserción de la aguja que consiste en dar golpecitos con el dedo medio o índice de una mano en la parte superior del mango mientras se sujeta este sin apretarlo con los dedos índice y medio de la otra, con la punta apenas apoyada en el punto de acupuntura. Hay que distinguir la sensación de acupuntura de escozor, hormigueo y pesadez que indica la llegada del chi en el punto de las reacciones dolorosas. Si el dolor se siente después de la inserción, o sea, el dolor que se produce cuando la aguja está hundida profundamente en los tejidos, puede deberse al contacto con fibras nerviosas receptoras del dolor, en cuyo caso hay que alzar la aguja hasta que quede inmediatamente por debajo de la piel y luego insertarla de nuevo con cuidado en otra dirección. El dolor que se produce al girar la aguja con una amplitud demasiado grande o cuando se alza y se clava se debe con frecuencia a que se entrelaza con tejido fibroso. Para aliviar el dolor, se gira suavemente la aguja hacia atrás y hacia adelante hasta que se libera la fibra. El dolor que se produce cuando la aguja está colocada se debe normalmente a que se curva cuando el paciente se mueve y se alivia al volver a la posición original. Al sentir dolor tras la retirada, suele deberse a una manipulación inexperta o a una estimulación excesiva. En los casos leves se presiona la zona afectada. En los casos graves se puede aplicar moxibustión además de presión. Aguja bloqueada, número 6. Tras la inserción puede resultar difícil o imposible girar la aguja, alzarla y clavarla, o incluso retirarla. Esto se debe a un espasmo muscular, al giro de la aguja con una amplitud demasiado grande, la rotación en una sola dirección que hace que las fibras musculares se entrelacen con el cuerpo de la aguja o a un movimiento del paciente. No se debe pedir al paciente que se relaje. Si la causa es una rotación excesiva en una dirección, se sentirá alivio al girar la aguja en la dirección contraria. Si el bloqueo de la aguja se debe a un espasmo muscular, hay que dejarla en su lugar durante un rato, luego se retira haciéndola girar o dando un masaje alrededor del punto. O bien se inserta otra aguja cerca para desviar la atención del paciente. Si el bloqueo de la aguja se debe a que el paciente ha cambiado de posición, debe volver a la postura original y se retira la aguja. Número 7. Aguja rota. Las roturas pueden deberse a una manufactura de escasa calidad, la erosión entre el cuerpo y el mango, un espasmo muscular fuerte o un movimiento repentino del paciente, la retirada incorrecta de una aguja bloqueada o doblada o el uso prolongado de corriente galvánica. Si una aguja se dobla durante la inserción, hay que retirarla y sustituirla por otra. No se debe aplicar mucha fuerza al manipular las agujas, en particular al alzarlas y clavarlas.
El punto de unión entre el cuerpo y el mango es la parte más expuesta a la rotura. Por consiguiente, al insertarla debe quedar siempre por encima de la piel entre un cuarto y un tercio del cuerpo de la aguja. Si se rompe una aguja, hay que pedir al paciente que mantenga la calma y no se mueva, a fin de impedir que la parte rota de la aguja penetre los tejidos a mayor profundidad. Si hay todavía una parte de la aguja rota por encima de la piel, se retira con unas pinzas. Si está al nivel de la piel, se presiona suavemente alrededor de este punto hasta que sale al descubierto el extremo roto y luego se retira con las pinzas. Si está completamente por debajo de la piel, se pide al paciente que vuelva a su posición anterior y con frecuencia aparecerá el extremo del cuerpo de la aguja. En caso contrario, hay que recurrir a la intervención quirúrgica. Número 8. Infección local. La negligencia en la utilización de técnicas asépticas estrictas puede causar una infección local, en particular en la auriculoterapia. Cuando se produce una infección de este tipo, se deben adoptar inmediatamente medidas apropiadas. Y número 9. Quemaduras durante la moxibustión. En la moxibustión indirecta hay que evitar las quemaduras de la piel, aunque la moxibustión de la cicatrización se realiza mediante la quemadura de la piel a fin de producir una supuración no bacteriana. Esta técnica solo se debe utilizar con el pleno conocimiento y el consentimiento previo del paciente. Se trata de una técnica terapéutica especial que solo se aplica en puntos específicos. La moxibustión directa no se debe aplicar en puntos de la cara o en zonas donde se localicen tendones o vasos sanguíneos grandes. La moxibustión con supuración no bacteriana cerca de una articulación es también inadecuada, porque el movimiento de la articulación puede dificultar la cicatrización. Se debe prestar particular atención a los pacientes con un grado de conciencia reducido, perturbaciones sensoriales, trastornos psicóticos y dermatitis purulenta o en zonas de circulación alterada. Cabe indicar que lo anteriormente trabajado, lo anteriormente estudiado, corresponden a las directrices sobre seguridad de la acupuntura de la Organización Mundial de la Salud. Muchas gracias.